Esto y Les Fartures, con David Castañón. Mis manos en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. Bueno, la canción ya la conocéis todos, tarda en arrancar, pero podéis ir tarareándola mientras estamos hablando, no hay ningún problema. Estoy con Maite y con Paco, que son el relevo, la continuación del Tendejón de Fernando. Además, ya sabéis, cuando todo encaja como un puzzle sideral, que todo es perfecto, el círculo se cierra, dices, mira, aquí todos los fiches del puzzle fueron como tenían que ir, y yo alegréme mucho de que la continuación, pues oye, sea con gente de casa, con gente del gremio que lleva muchos años trabajando y con una afinidad en cuanto a lo que llevaban haciendo en el Tendejón. Pero yo también, bueno, quiero que me cuenten, porque creo que aquí hay dos personalidades guapes y que pueden aportar también mucho para el futuro, no y eso lo continuista, sino que también lo hagan propio y que quieran seguir con ello. Maite y Paco, el nuevo Tendejón de Fernando, lo de nuevo no, porque ya es nuevo, pero ya es de toda la vida. Yo fui a comerlo, prestóme por la vida y dices tú, Dios, qué bueno tato. ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, muy contentos, ¿Sí? Contentísimos y reventados de trabajar, por suerte. Ya, ¿eh? Sí. ¿Estabas tú así como un poco de miedo, no? De en plan, a ver cómo va a ir esto, ¿o no? A ver, sí, porque bueno, aunque nosotros veníamos de un negocio de hostelería, Uh-huh. Era un negocio mucho más pequeño en todos los sentidos, en cuanto a personal, en cuanto a facturación, en cuanto a público. Entonces, bueno, pues gestionar esto a mí al principio me parecía gestionar un monstruo. Ya. Y, claro, Bueno, porque yo un monstruo, ¿eh? Claro. Bueno, es un pequeño monstruo. Sí. Vosotros veníais de... vosotros sois de allí, de Les Regueres, o vivís en Les Regueres. Vivimos. Vale. Pero teníais un chigre en Noreña que se llamaba el casero de la Villa Condal. También vaya nombres que ponemos, ¿eh? Bueno, porque unimos los dos nombres que tuvo toda la vida. Ah, vale. Cuando se inauguró, la persona que lo creó se apellidaba Casero y le llamaron Casero. Y luego lo cogieron, hubo un relevo que le llamaron Villa Condal. Ajá. Y entonces unos decían, vamos al casero, otros decían, vamos al Villa Condal. Pues y entonces el casero de la Villa Condal y cada uno que lo llame como quiera. Y Maite y yo decidimos, es que no nos gusta cambiar las cosas. Ya. Nos gusta dejar, para lo bueno y para lo malo, dejarlo y que la gente lo identifique. Y luego cuando llegue, que prueben. Y aquello ya era una sidrería. Aquello era una sidrería. Sí. Además una buena sidrería, tenía diferentes palos de sidra. Y la gente estaba acostumbrada a ir allí a una sidrería, claro, con todo lo que conlleva. Claro. Las sidras, canciar sidra y tapear y, en fin. Nosotros allí ya quisimos meter un poquitín de una cocina un poco más elaborada, que no fuese solo de tapas. Sí. Y poco a poco, fueron 12 años los que estuvimos allí, fuimos convirtiendo un poco una sidrería de tapeo en un restaurante. Un restaurante, ¿no? Eso donde es. echaba sidra. Eso Sí. es. Claro. Vale. Porque Paco, tú eres el cocinero de este tándem, tú eres el cocinero y Maite y es la que te atiende en sala, o es un poco también muy el pato, porque también irás a todo. Bueno, a ver, estamos donde se necesita, pero sí, Ya. básicamente la distribución es así. Vale. Paco está en la cocina y yo estoy en la sala. Sí, yo me ocupo de todo el tema de comida Sí. y no me meto en nada de sala. No, tú y es complicado, y es como de estos cocineros estrella que asumen el focico. Tú sales poco a la sala, ¿eh? No le gusta. No te gusta nada. Bueno, salgo, pero no salgo a ayudar al equipo. Ir por las mesas, me parece que molestas. Me parece que cuando vas a las mesas, la gente está en su propia charla, en su historia, y yo creo que la comida tiene que ser lo que ayude a ser feliz ese momento, no el protagonista. Yo
lo de que la comida sea la protagonista, a lo mejor estoy equivocado, pero Bueno, ¿por qué no? yo creo que el protagonista es el comensal y su gente, y ese día que tiene o ese momento que tiene para disfrutar de la vida, yo lo que tengo que, mi obligación es que la comida les ayude en ese momento. Y si el plato vuelve vacío a la cocina, y que las cosas van bien. Sí, el plato siempre tiene que volver vacío. Claro. Y si es posible que le hayan pasado el pan. De todas maneras, yo de vez en cuando le digo, porque hay gente que me pregunta, ¿y Paco y tal? No sé qué. Le digo, sal un momentín a saludar, que vino. Claro, si esta ya lo gente, conoces que de tal, años, que claro, cambia. quieren saludarte. Claro. Pero bueno, le cuesta, porque en ese contexto es un poco tímido también. Sí, bueno, es una virtud que tengo, que soy muy tímido. No abundante en la mayor parte de los cocineros rockstars que vemos por ahí, ¿eh? Es que no... ¿Sabes lo que pasa? Que me gusta... a ver, igual soy un tipo raro, lo reconozco, o como la mayoría de los cocineros, pero no me gusta ser el protagonista, no me gustan los concursos, me gusta ayudar. A mí me dices, vamos a hacer un concurso de pinchos. Vale, yo me apunto, pero me apunto para que haya muchos. No me apunto para ganar. Para competir. Claro. Sino para sumar y para ser uno más y tal. Y no para que competir. el concurso sea más grande y sea más bonito. Y yo entiendo además que esto yo lo falo con muchos cocineros, ¿eh? Hay un ego que ya queda cubierto en el momento en que tú miras por la ventanilla de la cocina y dices, coño, sí, está lleno. No, y cuando vuelve el plato vacío, que Claro. decías. Ahí eso yo pienso Ya está. Vale, Hace luego falta más. ganes un concurso, dante un reconocimiento, pues esas cosas yo entiendo que ayuden también, ¿eh? A todo el mundo le gusta. Por supuesto, Claro. pero es que es mucho más bonito que todo eso, porque cuando tú ves a tu equipo, un equipo que tú estás formando, que tú ayudas a crecer, y cuando ves que tu equipo va haciendo las fichas y va engranando todas las fichas y ves que haces el círculo, ¿no? Haces que coma la gente, que la gente coma todo lo que va en el plato, Claro. que la gente esté distendida, que alarguen la comida y luego toman su copita o lo que sea. Es cuando ves que es cuando el ego realmente te quedas mucho más ancho. Bueno, y Fernando y Rosa, 40 años, Tendejón de Fernando, una auténtica institución, un sitio que, bueno, lo levantaron, además era todo, ganadería propia, sitio, tenía sitio hasta para dormir, bueno, me parecía que manejaran aquello, me parecía increíble. Sí. 40 años, pues decidieron jubilarse. Claro. Y era un referente de la gastronomía asturiana. Estábamos todos un poco ahí, a ver qué va a pasar, siguen les FIES, no siguen les FIES. Bueno, estábamos un poco a ver cómo iba la cosa. Y cuando, de repente, sonó y aparecisteis vosotros. Pero es que nosotros estábamos igual. Nosotros pensábamos que los hijos, cualquiera de los dos, porque uno es hostelero 100%, o sea... Y en cambio, bueno, ellos tienen su negocio, claro, ya de otra manera y bueno, nos contactaron y nos pareció un regalo. Porque vosotros vivís allí a 200 metros. Claro, o sea, ya erais vecinos, ya os conocíais. Vecinos y clientes. Claro, vecinos y clientes del negocio. Claro. Y entonces, a ver, que hubiesen pensado en nosotros, porque claro... Lógicamente, después de 40 años de tantísimo trabajo, que muchísimas cosas las hicieron ellos con sus manos, o sea, ampliaciones del negocio, etcétera, que hubiesen tenido la confianza en nosotros para que, bueno, siguiésemos mimando. Para que no montes una pizzería. Claro. Ellos, sí, porque tú llegas de repente y dices, eso, hamburgueses y pizzas y... soy la estrella del rock y aquí le voy a dar un giro y esto... Sí, y lo voy a hundir. Y para nada, primero porque nuestro estilo de cocina es bastante similar, o era hasta ahora, bastante similar al que había en el Tendejón, entonces nos venía muy afín. Y segundo porque, bueno, si un negocio está funcionando y funcionando bien y va todo bien, yo pienso que lo mejor es no tocarlo mucho. Claro. Un poquito, lógicamente siempre, porque, claro... Bueno, tienes una personalidad. Tú tienes una personalidad, tú tienes tu pequeña aportación en cuestión de la carta, en la forma de gestión, etcétera, etcétera. Tienes que hacer lo tuyo, si no es imposible, claro. Exactamente. Bueno, estamos en ello, ¿eh? Ya. ¿Cuánto lleváis? 3 meses. Sí, 3 meses. Sí. Pero no hubo periodo de adaptación. Quiero decirte, fue llegar y
¡Pum! Bueno, pues mira, lo cogimos el día 2 de enero y el día 6 fue Reyes. Claro, y dices, ¡pum! Todo Con lleno. todo lo que ello Bueno, conlleva. yo tuve un poco de ayuda con Rosa Sí. para seguir haciendo la misma carta. Sí que es verdad que hay un pequeño truco, y es que la ganadería sigue siendo propia porque sigue siendo la de Fernando y Rosa, y entonces es muy fácil. Es muy fácil porque tenemos un género que... Yo trabajé fuera de Asturias bastante tiempo y es un sueño tener el género que tenemos en Asturias y más el que tenemos en el Tendejón. Claro. Porque A ver, los bueyes que yo se venden, conozco ¿los los ves? bueyes, Claro. yo conozco los bueyes, conozco Claro. las ovejas. Los Claro, pitos que están claro, por allí claro. sueltos. Es que lo conozco, Es que- conozco todo Es lo que... es que sería ya por la cocina. Tú imagínate que fuera distinta, que vosotros le dierais un toque distinto, pero ya que claro, ya que ellos lo que tenían ya era todo de casa, tratado por ellos, todo de Todo, primera, el embutido. con mucho cariño. Que esa continuación siga ahí, claro, para vosotros es un regalo increíble. Y para el cliente. Claro. Porque piensa que tenemos chorizo de buey, pero es que es chorizo de buey de verdad. Y es que es algo alucinante. Claro. Es algo alucinante. Y luego llega algo que yo esto lo decía, porque tú el Tendejón siempre pensabas, ¿no? Sitio grande, fin de semana, la terraza, mucho peregrino, tal. Pero yo creo que de los pocos sitios de Asturias donde tú puedes tomar de carta o un menú races autóctones asturianes, y yo creo que no hay otro restaurante en Asturias que tenga tanta variedad. No lo sé, la verdad que he estado investigando un poquito porque tampoco he tenido mucho tiempo y no lo he encontrado. Que tenga tanta, porque sí que he encontrado dos con buey, que tienen buey propio, pero no he Es que ahí encontrado... tenemos los bueyes, los pitos, Claro. el gocho asturcelta de la Claro. hija de Fernando. Claro, Quiero decirte que es bueno, hay una variedad importante. claro. Sí, Sí, bueno, es sí. lo que acaba de enumerar él. Aparte que nosotros somos súper partidarios de siempre del producto de proximidad. Claro, Si lo tengo allí claro. y se lo puedo comprar a un vecino, a ver, es que no Bueno. tengo ninguna duda. Llevamos 30 años o un poco más con el mismo carnicero, que es un gran carnicero, y ahora ya no. Ya. Ahora ya no. Y es una cosa que la tienes ahí, dices, "Hosti", tienes un pequeño vacío, porque tienes un contacto de una persona de 30 años todas las semanas o varias veces por semana, hablar con ellos y de repente, no. ¿No? Claro. Porque lo Porque- tienes de proximidad y de casa. Claro. Entonces no es hay que lo ninguna tengo duda. en casa. Claro. Es que lo tengo en casa. No, Sí, ya te digo que en ese sentido, porque a veces, yo no sé cómo lo veis, pero dices, vamos al Tendejón y hay mucha gente que va, ¿no? Y dice, yo qué sé, pote y un cachopú, que era un sitio famoso Sí. por los cachopos. Pero dices, tío, estás perdiéndote un género aquí de Sí, primera que ya sí, increíble, ¿eh? sí. Mira, estoy ahora que tengo unos jarretes de buey que sería en Italia los osobuco, en fin, etcétera. Pero como estamos en Asturias son jarretes de buey y eso son para llorar, Ya. de verdad. Es rico. Claro. Es algo que, vale, necesita mucha elaboración porque es un mazacote de carne con un hueso muy grande, pero uf, no hay palabras. ¿Sabéis lo que me presta con lo que transmitís? La naturalidad con lo que fue todo. Porque para vosotros entiendo que estabais acostumbrados a un tamaño. Sí. Y esto, bueno, ya multiplicar, no sé si por 2, por 3. Por 10. Por 10. Por 10. No. Por 10 o por... Bueno, por 10 igual es mucho, pero por 8 sí. En todo. En personal Claro. y en volumen de todo, de gente. Aparte que, mira, estamos hablando ahora de todo esto autóctono y del buey y del gocho asturcelta y de los pitos y tal. Pero abarcamos mucho porque al estar en pleno Camino de Santiago... También se da cobertura a peregrinos que a lo mejor solamente quieren una francesa Ya. y la tienen. Ya. Se da cobertura al ser un negocio, una zona rural donde tampoco hay mucha oferta. Hay un menú del día donde pues todos los pues gente viajante, representantes, obreros que están allí trabajando, La etcétera, carretera, etcétera. la farmacia, Entonces el hay banco. muchos nichos de mercado. Tienes el cliente Claro. que va a comer el menú porque tiene que comer en algún sitio y no tiene muchas opciones. Claro. Alguna hay, pero bueno, a unos kilómetros, no en la acera de enfrente. Tienes a los peregrinos, tienes gente que va a comer a la carta, tienes a alguien que quiere nada más que ir a tomar algo en esa terraza maravillosa, Y increíble, ¿eh? con unas vistas Dices maravillosas. al Aramu que hay desde ahí. Es Es una Asturias, pasada. es que es Asturias. Claro, claro. Entonces que- tienes ahí muchos nichos de mercado.
Y luego además que bebéis mucho de bueno, gente de Avilés y gente de la zona que viene por ahí Es lo que yo iba a enumerar. pero, y luego gente del centro de Ubieu, estáis a ¿qué? 5 minutos en coche, 10. 8 kilómetros. Eso. Mira, y de Avilés tenemos el Pichín. Es que no queréis lo que yo quería enumerar. Es que además, bueno, yo soy de Avilés. Buena gente, Paco, buena gente. Y yo reivindico el mar asturiano. Claro. Y sí que tenemos el Pichín, que es un respiro, porque muchos, bueno, a mí me gusta todo, a mí me gusta mucho la verdura, la carne, el pescado, pero hay mesas que vienen a comer chuleta de buey y siempre hay una persona que se comería un pescadito. Ya. Porque es mucha carne o, en fin. Y tenemos ese respiro que es el Pichín negro de Avilés o de la zona que... Mira, yo ayuda nunca pillé un restaurante que el pescado no lo asociarías. No lo asociaría, pero ahora con esto que me acabas de decir, pues igual quiero probarlo. Yo he trabajado mucho en la costa. Yo sí que he trabajado con muchos volúmenes de público y de personal. Ya. He estado en diferentes... Bueno, llevo más de 40 años cocinando. Más de 40 años cocinando. Sí. Y sigues con una sonrisa, yo flipante. Sí, Es yo que lo le disfruto. gusta. Yo lo disfruto. Es que le encanta cocinar en casa, le encanta cocinar para los Para mi amigos. gente, para mi gente. Sí, le gusta mucho. Sí, yo lo disfruto. Y disfruto conociendo cocina nueva, comidas nuevas. Ahora, por suerte, tenemos gente de montones de países que nos están trayendo productos nuevos. Claro. Y costumbres nuevas o formas diferentes. A ver, la comida es la misma o parecida, pero diferentes tratamientos térmicos. Claro. Yo y en 40 lo años la disfruto. gastronomía avanzó de una forma espectacular, ¿no? Hombre, antes de hacer un mi-quit era como jugar a la lotería y ahora tienes hornos que varían medio grado, para arriba y para abajo. Claro. Bueno, no. Antes de hacer un mi-quit, no. Antes nadie sabía lo que era un mi-quit. Ya, Sabíaslo ya. tú, pero el resto... Ya. Sí, yo tuve suerte porque trabajé con gente buenísima. Ya. Buenísima. Yo trabajé con gente, siempre me acuerdo mucho de un señor, el Barrufet, que era chef ejecutivo en la cadena Hilton. Ah. Y Barrufet yo solo conocía que era uno de balonmano, ¿no? de motos, que era su hijo, un corredor de motos. Y espectacular. Este hombre estaba jubilado y todavía seguía yendo a ayudar a los cocineros, a la Asociación de Cocineros en Barcelona. Cualquiera que lo llamábamos venía y te ayudaba y te decía, y pide, no pides, con aquel no trabajes, que es un tramposo. Aquel no vayas, que no paga. Una de las cosas que vosotros, o sea, que siempre tuvo el tendejo de Fernando y el tema de los peregrinos. Y es verdad que de unos años para acá el boom del Camino de Santiago primitivo está... Es de locos. Es increíble. Es de locos. Y más ahora, cuando llega el buen tiempo, entiendo... Claro, eso vosotros lo que decía un poco Maite antes, ¿no? Bien gente que me pide desde, yo qué sé, una tostadina hasta una tortilla francesa, hasta que me va a pedir un menú de pote y pitu a las 5 de la tarde, igual, Bueno, ¿no? pues a las 6 de la tarde, Claro. la semana pasada, un coreano se comió una cazuela de callos con patates, un entrecot a continuación ¿En serio? y un arroz con leche. Te lo juro. Como un paisano que da Flaco, ¿eh? caminar, escucha, flaco como una varilla. Y todo eso se trincó el hombre, ¿sí? Pero a mí parece un local muy interesante para ponerme en la barra que tenéis, en una esquinina Sí. o en una terraza y simplemente observar. Sí. Porque aquello, oye, los paisanos del pueblo, Sí. los Con do- el tractor, que vienen a tomar el café con el tractor. efectivamente, Con los botes y llenos la funda Eso, sí. de y caja rural. hay uno en concreto que viene en Madreñas. Claro. Uno de mis favoritos, Claro. que viene en Madreñas. Entonces te lo encuentras con un alemán al lado, un austríaco, Eso. un coreano, lo que toque. Y una maravilla. Sí. Eso. ¿Os dais A ver, cuenta? sí, Y Es que increíble. yo vuelvo a la costa, estoy otra vez con el turista, Claro. que me da un poco de miedo. Sí. A ver, lo de Asturias Paraíso Natural habría que empezar a quitarlo, Hay que empezar a... a frenarlo. A se nos está yendo de las manos. ¿eh? recortarlo. Tengo miedo, es que tengo miedo porque yo he vivido eso y no hace falta de esa manera. Habría que buscar la manera de que venga la gente a disfrutar, pero eso, a disfrutar. Sí, porque además vendemos a veces un turismo muy de... te vamos a poner mucho en el plato y a un precio muy barato. Y es verdad, aquí comemos de forma muy abundosa y cosas de casa y de calidad, de primera calidad,
pero hay una frontera ahí muy peligrosa, Sí. entre la calidad, la cantidad, el precio y la masificación. Sí, y esto es Sí, peligroso. sí. Es que ¿sabes lo que necesitamos? Necesitamos que las asociaciones de hostelería y sobre todo el Principado de más formación en este sentido. Necesitamos formación y formación continua porque los tiempos cambian muy rápido. Ya. Y necesitamos dar un servicio De calidad. Un servicio de calidad, Un pero servicio de calidad siempre, independientemente. Y si no puedes con 20, te arreglas con 10, Claro. pero atiendes bien a esos 10 Claro. y le das calidad. y yo creo que quiero decir que hay que cobrar. Mira, nosotros tenemos un horario de cocina que a la gente le puede parecer extraño, pero es que yo necesito que el equipo de cocina tenga calidad de vida, Claro. porque necesito que venga contento todos los días para dar un servicio de calidad. Y que no esté buscando ofertas al mayor no. postor. Entonces, si claro, una persona viene a cenar a las 11 y le dicen es que la cocina está cerrada, que no le extrañe, claro, porque cuando vas a su trabajo, no vas fuera de hora. claro, claro. Eso... Y es verdad que cambió mucho desde la pandemia. Sí, Muchísimo. sí, ayudó mucho. Lo Ayudó, siento, sí, A ayudó. dar ayudó. calidad en Porque el los trabajo. asturianos éramos muy de 11, 11 y media a cenar tranquilamente. Y más encima vosotros, que la gente llega en coche y piensan que con una alegría que media hora arriba, media hora abajo, a ti no te trastoca nada. Ya. Y el servicio te lo puede trastocar completísimamente. Bueno, To- yo- Totalmente, porque Claro. tú además cuando das unos horarios de mesa es con un criterio. Claro, claro. No es porque te Es para dar apetezca, es calidad. porque tú tienes que ir dosificando Claro. para que el servicio vaya bien desde el primero hasta el último, no todos a la vez, porque entonces es un caos. no das Claro. calidad. Claro. Vale. Bueno, y que con toda la trayectoria que tenéis vosotros, con todo lo que tiene el Tendejón de Fernando, ahora esto poco a poco, entiendo, no digo cambios, pero sí que ir haciendo un poco las cosas a vuestro aire, eso sí, ¿no? Mira, ayer, y que te lo iba a decir Maite, ahora, supongo, ayer por primera vez nos pudimos sentar 20 minutos en la terraza solos, pusimos las cadenas fuera y nos sentamos con Fernando, que estábamos por allí arreglando los setos, arreglando la terraza, y pudimos estar 20 minutos haciendo de el restaurante nuestro restaurante. Claro. Y disfrutando de las pocas vistas que había, porque estaba un poquito nublado, pero Sí. hasta las nubes eran guapas. Claro. O sea que... Y bueno, nosotros también desde el primer día, aunque mantenemos una carta, si no igual, muy, muy similar, Ujú. pero todas las semanas elaboramos unas sugerencias fuera de carta. Ujú. Por dos motivos. Uno, porque la gente habitual también le gusta encontrar alguna cosa nueva, Claro. para que no sea siempre lo mismo. Y otra, bueno, pues por ir poquito a poco introduciendo nuestra aportación. Claro. Entonces cada semana decimos, bueno, pues aparte de la carta que todo el mundo espera que hay en el Tendejón de Fernando, esta semana a mayores hay unas sugerencias que pueden ser unos bocartes con jamón, el piscín a la espalda, no sé, unos calamares frescos, Claro. sobre todo ahora de cara al verano, algo más Más un de poquito terraza. más, platitos más de verano, Claro. en fin. Claro. Entonces, bueno, pues eso, pero eso lo hacemos ya desde el primer día. Bueno, lo que sí que tenemos que frenar es el tema de postres, porque Sí. tengo un grupo en la cocina que estamos todos pillados y igual tenemos 14 postres. ¿En serio? Y queremos Todos meter... caseros. Y que todos los hacemos todos allí. Y queremos hacer más, pero ¿cuál quitamos? Entonces estamos peleándonos continuamente. A ver, quitamos el tiramisú esta semana y ponemos una tartita de pistacho. No, vamos a... Y bueno, pues y sí que es verdad que es lo que comenta Maite. Sí que es verdad que a mí me gusta pues pensar en la gente nueva y que ahora quieren comer pistacho, quieren comer Nutella, quieren comer Lotus. Fíjate, las galletas de Lotus que no queríamos. Que están muy de pequeños, moda, ¿eh? Pues ahora está de moda. En fin, y sí que a mí sí que me gusta Ujú. entrar en las cosas nuevas. Sí, sí. Que no funcionan muchas veces, pero bueno, lo tienes una semana, lo pusiste y Ir probando. probar, porque sí, porque yo creo que yo como cliente lo agradecería. Claro. Bueno, y además a vosotros sí que se Nacionaliza. eso, que no me sale, sí que os va pidiendo un tipo de cocina a veces un poco distinto, yo que sé, opciones Bueno, para porque- El Camino de vegetarianos. Santiago, el Claro, Camino- claro, Y porque el claro. público va creciendo y los que eran niños ahora ya son chicos Claro. y ya pues Sí, también demandan ciertas cosas. No, Claro. y que con este horario que tenemos al abrir, cerramos los martes por
por la noche y el miércoles entero. Ujú. Pero al abrir lunes y martes para comer tenemos también muchos profesionales Claro, que vienen a comer, del Claro. sector me refiero. claro. Entonces sí que agradecen, pues eso, que le pongas, aunque no sé qué, bueno, pues en el verano están esperando una ventresquita de bonito de aquí. Claro, a ver, claro. ¿cómo nos vamos a negar a dar bonito? Hostia, que yo Si una es maravilla. casi como si lo criáramos Que yo una nosotros. maravilla. Claro. Lo que sí aconsejo a la gente es que reserve, por favor, porque... No, si no, no comen. Efectivamente. No tenemos, por suerte, Por suerte, de semana a semana tenemos lo que es sábado y domingo siempre lleno. Ujú. De hecho, hay gente que se molesta y dice, ¿cuándo tengo que llamar? Porque siempre estáis llenos. Y yo le digo, mira, tú llama y reserva Ya. para dentro de un mes. Ya. Que luego no puedes venir. Ya. Me llamas y lo cancelas, que seguro habrá alguien que lo agradezca y coja tu mesa. Ya, suéname Sí, tanto sí. eso con unos cuantos, que Sí. llevo, pero dice, sí, a mí dame rabia resolver para... Pues ya. a ver, cuando tú ya quieres ir a un sitio y Sí. llamas y no te dan mesa y tal, pues no hay problema. Eso. lo que pasa es que nosotros no vamos a reservar nunca en terraza, porque sí que habría sitio. Pero, Ya, pero yo vivimos en mato- Asturias. ya. No No. por el mato, es que Vivimos si en dentro Asturias. está lleno y afuera Llueve. llueve, ¿dónde meto esa gente luego Ya, dentro cierto, que está cierto. lleno? Vale, Entonces, vale. bueno, salvo días puntuales que tú garantices 100% que va a estar bueno, Bueno, pero eso es de vaya. hoy para mañana. Claro, claro, Y claro. aún así, estamos aún en así. Asturias. Sí, puede estar Amaneció solillero y guapísimo de y repente luego- tracatrá, sí, sí, cayó la A ver, mundial. ¿cuántas asturianos hemos ido a la playa de llegar de maravilloso y salir y bañarnos lloviendo? Efectivamente. Los Sí, asturianos íbamos a la sí, playa, sí, sí, es sí, lo que hay. Sí, 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 sí. es lo que hay. Bueno, Maite, Paco, alégrame mucho. Llevo un orgullo que sigáis para adelante con el Tendejón de Fernando. Yo, vamos, estoy encantado. Fui a comer allí, gustóme muchísimo y, oye, por muchos años más. Muy Que agradecido. estemos aquí falando en algún momento de cuando ya seáis muy mayores, que haya otro relevo. Vale, un abrazo fuerte y muchas gracias. Igual no quiero acabar ¿Sí? sin hacer nada, una puntualización que ya lo dije en su momento, de agradecimiento a Fernando y a Rosa, primero por Contar con todo el nosotros. trabajo que ellos hicieron y porque hayan pensado en nosotros. Eternamente agradecidos. Buena gente, ¿eh? Sí, Sí. señor. Un abrazo fuerte, gracias. Gracias.